Comenzamos con los temas de la noche. Las guerras en Afganistán, Siria y Sudán del Sur han provocado la huida de más de 9.4 millones de personas, pero la emergencia humanitaria por refugiados y desplazados es de proporciones todavía mayores, tanto que el exsecretario general de Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki-moon, y también el portugués Antonio Guterres, han calificado la crisis de refugiados y de desplazados como la mayor catástrofe humanitaria del siglo XXI. Así lo dijeron ellos, pero veamos por qué. Hoy en el mundo hay 65.6 millones de personas que fueron obligadas a dejar sus pueblos o sus ciudades de origen. Se tuvieron que ir de ahí para irse a otra localidad dentro de las fronteras de sus propios países o fuera. Estas personas son los desplazados, a quienes conflictos como el de la guerrilla en Colombia, la guerra contra el narco en México o las guerras civiles de Siria o Sudán del Sur los obligaron a dejarlo todo. 65.6 millones de personas es equivalente a la población que tiene hoy en día un país como el Reino Unido o como Francia. Aquí lo vemos en esta gráfica. De estos 65.6 millones de personas, 22.5 millones son refugiados. 22 millones de personas que tuvieron que cruzar las fronteras de sus países, dejar sus países y buscar refugio, asilo político, cruzando el mar Mediterráneo, a veces nadando, o desiertos y montañas frías. Son 22.5 millones de personas, equivalente casi al total de la población de Australia, Taiwán o la población entera de la Ciudad de México y su área conurbada. Una catástrofe humanitaria que suma casi 70 millones de personas, casi la población total de Egipto. Y de esta tragedia son 3 los países que expulsan al 41% del total de refugiados. Veamos cuáles son. Siria, que vive un conflicto civil, una guerra desde el año 2011, ha expulsado a 5.5 millones de personas. Mayoritariamente se han ido a Turquía o a Jordania, pero también a Líbano. Después de esto, Afganistán, con 2.5 millones de personas que han tenido que dejar este país. ¿Por qué? Porque desde el año 2001, cuando todavía reinaba ahí el régimen talibán, el gobierno de George W. Bush lanzó una guerra en Afganistán que desde entonces pues, sigue ocasionando conflictos. 2.5 millones de personas que mayoritariamente han tenido que buscar refugio en Irán o en Pakistán, los países vecinos. Por último, Sudán del Sur, la nación más joven del continente, la nación más joven del mundo, que apenas ganó su independencia en el año 2011 y que desde el 2013 sufre conflictos étnicos. Este país, Sudán del Sur, ha expulsado a 1.4 millones de personas que también han buscado refugio, ya sea en el vecino Sudán, en Etiopía, en Kenia o en Uganda. Esta es una catástrofe de dimensiones mayúsculas y por ello Naciones Unidas le está tratando de poner pues, todo lo que puede para poder, de cierta manera, encontrar alivio para estas personas. Pero ahora vamos a ver cuáles son los países que más, o las regiones del mundo que más han recibido a todos estos refugiados. En primer lugar, se encuentra el continente, digamos, el continente africano. El 30% de los refugiados del mundo se quedan en lo que es el continente africano. Después sigue el continente asiático con 26% del total de la población de refugiados que se quedan, digamos, dentro de algunos de los países que forman parte de este enorme continente. Sigue después el continente europeo. 17% de los refugiados tratan de llegar a suelo europeo y ahí consiguen refugio o asilo político. Después el continente americano con un 16%. Ahí Estados Unidos y Canadá son los que llevan el liderazgo en recibir a refugiados. Y por último, Asia, el continente que menos refugiados recibe en el mundo con un 11%. Ahora vamos a ver cuáles son los países que más han recibido también a refugiados que están en la zona del Medio Oriente. En primer lugar, nos encontramos con Turquía, que ha recibido a 2.9 millones de refugiados en los últimos 5 años. Seguido después por Pakistán, que ha recibido a 1.4 millones de refugiados. Y por último, Líbano, que ha recibido a 1 millón de refugiados, sobre todo provenientes del conflicto que se vive en Siria desde el año 2011.